Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos nuevamente a este canal Conectate con tu misión, en el cual cada vez somos más, se van sumando nuevos suscriptores por semana, lo cual me sorprendió mucho. Así que gracias por el apoyo que le dan a los videos, que también la idea es esto. La idea es que con cuarentena o sin cuarentena, de alguna manera salgamos edificados, inspirados y nos sigamos construyendo, desconstruyendo y alineándonos con lo que Dios quiere y con lo que nosotros queramos también que Dios nos vaya guiando. Así que hoy tengo algo interesante, tengo a alguien no sé si decirlo de los míos. Ahí es lindo porque yo comparto cosas con gente que tiene la misma fe y eso me encanta. Pero además que tengamos profesiones similares o casi la misma profesión o los mismos gustos en este sentido, creo que también a mí me pone en otro lado. Él es coach en comunicación y varias cosas más que en realidad las va a explicar él porque a mí se me va a escapar algo seguramente, así que lo presento. Sí diría que estuve en una de sus charlas y la verdad me pareció increíble. Él fue desafiado por Chris, el Dreamer, que después al final les dejo ahí el link para que lo vayan a ver. Y la verdad que me encantó y ahora se lo agradezco públicamente. Bienvenido Germán Páez a nuestro programa, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gonza? ¿Cómo andás? Por acá, súper, con un día hermoso, así que súper bien. ¿Vos? Yo fantástico también, me encanta de esto que nosotros hemos entendido. Bueno, vos sos un coach en comunicación y nosotros los coach a la comunicación, al lenguaje, le damos una importancia especial, que el Señor también le da una importancia especial, porque las palabras edifican, destruyen, construyen, unen, separan, nos dan forma, y veo que vos enfocaste tu trabajo en razón de eso. ¿Vengo bien? Así es. Para mí, el lenguaje, no solo para mí y para Dios, que está ya estamos enterados que desde el versículo 3 de la Biblia ya hay lenguaje, ¿no? Pero, y termina con lenguaje, o sea, por la palabra atraviesa a las escrituras de lado a lado, así que no me tengo que meter mucho a explicar que la palabra está en la Biblia, es importante para Dios, sino que recrea nuestra mente, desarrolla nuestra mente, nos abre posibilidades, nos saca posibilidades, nos conecta, nos interconecta, nos relaciona, todo Qué lindo. hace. Bueno, nosotros generalmente usábamos este concepto, ¿no? De que nosotros buscamos fluir como personas, influir en las personas y confluir con las personas. Y en este sentido, bueno, a ver, me gustaría primero darte la palabra a vos, porque puede ser que yo no te haya presentado correctamente, estoy acomodando una cortina acá atrás, que tiene que ver con esto de que vos sos coach, pero también estás terminando la carrera de licenciado en comunicación, digo En bien, relaciones públicas, relaciones públicas, ahí relaciones está. públicas e institucionales, que es una disciplina de la comunicación, una quizás de las más nuevas que podemos encontrar dentro del mundo de la comunicación, y es de vanguardia, por así decirlo. A partir de los 80 las relaciones públicas tomaron partido importantísimo en las grandes empresas, porque las grandes empresas se dieron cuenta de lo importante que era comunicarse bien, cuidar las relaciones, mantener cuidado a los públicos, es decir, a aquellos que nos escuchan, a aquellos con los que nos interrelacionamos. Así que las relaciones públicas van a hacer eso en síntesis, cuidar relaciones a través de una comunicación asertiva, efectiva, estratégica. Eso es lo que estoy estudiando ya hace 5 años, faltan 8 materias. O sea que a fin de año, si Dios quiere, ya tenemos el papelito y podemos seguir un poco más con alguna maestría, alguna especialización importante respecto a lo mismo, ¿no? Bueno, qué lindo. Bueno, cuando te recibas, si querés venirte por la pampa, el asado lo hago yo, papá, para Listo, ya celebrarte. anoto. Y que viene Chris también y la familia. Bueno, recientemente casado también. Sí, hace un mes y 2, 3 semanas casado, así es, Mirá vos. tal cual. Bueno, felicitaciones. Esa linda etapa que estás Muchísim- comenzando. Muchísimas gracias, le mando un besito ahí a mi esposa que está trabajando. Qué genial, brother. Bueno, vamos a meternos un poco en conocerte a vos. ¿Qué viene primero? ¿El coaching o viene primero conocer al Señor? Viene primero conocer al Eterno, sí, viene primero eso. Conocerlo, bueno, por lo que pude hablar un poquito con vos, de una manera muy parecida. Yo vengo de una familia que no tiene absolutamente nada que ver con conocer la Biblia y conocer a Dios de una manera personal.
sino que vengo de una familia tradicionalista en cuanto al catolicismo romano, Ajá. que es como la mayoría del argentino promedio, ¿m? O del latinoamericano promedio, exceptuando Brasil, en donde la tradición tiene que ver con, bueno, bautizarse, hacer la comunión, la parte del ritualismo, ¿no? De las etapas del catolicismo, Claro. e incluso hasta la confirmación, y, y eso por imposición o porque era lo que había que hacer, qué sé yo, ¿no? No porque haya unas ganas locas detrás, ¿no? Claro, una religiosidad, como se conoce. Claro, exactamente. Y después, qué sé yo, de vez en cuando ir un domingo a la iglesia o en Pascua ir a la iglesia, el domingo de Ramos, Viernes Santo no comer carne, Claro. la Pascua, qué sé yo, ir a un casamiento, a un bautismo, pero no nunca llevar a Dios a la casa, al seno íntimo, a la relación, ¿no? Eso no existía y nunca lo supe, no sabía que eso era así. Eso fue en mi niñez y después crecí sufriendo muchísima persecución en el colegio respecto a lo que hoy se llama contemporáneamente bullying, ¿no? Mm. Sufrí muchísimo eso a partir de los 12 años y eso me cambió, digamos, ¿no? Eso me cambió. A partir de los 13 ya empecé a tener algún que otro contacto con las drogas, con el cigarrillo, con el alcohol, que se fue profundizando por una necesidad emocional fuerte que yo tenía, ¿verdad? Que no podría ahondar porque no terminaría más, pero por unas necesidades que se disparan a través del bullying y que después se profundizan. Y a los 17 ya estaba con mucha depresión, con mucha droga, con psicólogo, con psiquiatra. Pasé de ser un gran estudiante en la secundaria a ser uno de los peores, llevándome todas las materias, que bueno, no es indicador de nada llevarse las materias, ¿no? Tal Yo cual. siempre desmitifico eso. Yo tengo compañeros de la secundaria que se llevaban todas y hoy mi mejor amigo de la secundaria era el peor desde ese punto de vista y sin embargo hoy es médico y psicólogo y está por hacer una maestría en Alemania en psiquiatría Wow. y sin embargo se llevaba todas las materias, ¿no? Entonces, no es indicador, pero en mi caso sí, eso era un factor de consecuencia, ¿no? De Y a los consecuencias, 10, porque acá aparece también, ¿no? Un concepto de consecuencias que después lo vamos a charlar más adelante. tal cual. Ujú. Entonces, a los 17 años, yo ya estaba ateo, totalmente. Había probado lo que era el seno íntimo del catolicismo, me desencanté por completo al respecto, me parecía una falacia. Ujú. Y por otro lado, podía observar un mundo evangélico que tocaba muy de oído, que para mí estaban todos loquitos, ¿viste? Que eran todos unos chantas, que los pastores eran todos unos ladrones, ¿viste? Esa era mi manera de pensar. Entonces me puse de novio a los 17 años con una chica, Victoria, que me había comentado que su papá era teólogo en las charlas previas, en la etapa del cortejo. Ajá. Ella me dijo que su papá era teólogo. Bueno, está bien, qué sé yo. Y bueno, me enamoré un montón de esta chica. Y cuando nos pusimos de novio finalmente, resultó que su papá era teólogo y pastor. Ah, Nunca me bueno. había dicho. Me jugó una trampa. Y ella, estratégica, porque sabía mi estado, y sabía que si me decía que era pastor, lo iba a rechazar por completo, me dijo que era teólogo. Bueno, yo ya estaba de novio, qué sé yo, y estaba enamorado, así que empecé a acompañarla a la iglesia porque ella pasaba mucho tiempo ahí, imagínate, la hija del pastor. Una iglesia de barrio, ¿viste? Chiquita, pentecostal, esas de traje, de temblar, de gritar, ¿viste? Ah, Así bien. esas. Con toda la Bien energía. pentecostal, hueso colorado, ¿viste? Entonces yo estaba como sapo de otro pozo, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo era un pibe, mira, esos libros que están ahí no son de ahora, yo leo desde hace mucho, entonces yo leía mucho psicoanálisis, mucho Freud, mucho Kant, mucha psicología gestáltica. Entonces para mí eso era la respuesta, ¿viste? Entender la psiquis humana y demás. Y estar ahí era como decir, esta gente está totalmente desquiciada, pobre, ¿no? ¿Cómo le roba el pastor, mi suegro? ¿Cómo le roba? Eso pensaba. Y un día, que yo venía de un intento de suicidio, de estar internado,
22 días en un centro de rehabilitación por haberme intentado suicidar con pastillas, o sea que la depresión no era blanca, ¿sí? Era profunda, de verdad. Claro, no estabas triste, era algo más Claro, ya. claro, estaba con un cuadro psiquiátrico Claro. fuerte. Entonces yo estaba medicado, al mismo tiempo consumía drogas, al mismo tiempo tomaba alcohol, o sea que mi cerebro era un cóctel destructivo de químicos. Y un día estaba en un quiebre fuerte, en un pico de depresión fuertísimo, y estaba en la iglesia y me acuerdo que miraba todo y estaba desconcertado, estaba totalmente enojado, ¿viste? Estaba mal Ujú. y embroncado con lo que estaba observando en el medio, lo que estaba pasando, ¿no? Que le ponían las manos que se caían, que esto, que lo otro, y yo tenía una bronca adentro, una ira, y digo, por favor, ¿viste? Entonces agarré y me acuerdo incluso hasta dónde estaba sentado en esa pequeña iglesia, que hoy ya no está más en ese lugar, no hay nada en ese lugar. Y cerré los ojos y miré hacia adentro mío, ¿no? Y le di una oportunidad a Dios. No vino nadie a hacerme repetir, no vino nadie a decirme que lo haga, sino que estaba en el fondo, tan en el fondo, que decidí soltar mi psicología, toda la historia esta que yo conocía y que tanto defendía, y dije, bueno, está bien. A ver, Jesús, en el catolicismo estás clavado en la cruz. Te vi años ahí clavado en la cruz. No hiciste nada por mí. Acá no estás en ningún lado. En teoría estás adentro de ese tipo que los revolea para todos lados. ¿Quién sos, Jesús? Eso fue, me acuerdo patente, ¿eh? Hacia adentro, claro. ¿Quién sos, Jesús? Si vos existís, yo te doy una oportunidad. Entrá en mi vida, cambiala, transformame, ayúdame, porque me estoy muriendo. Me voy a morir. Me voy a morir. Le di una oportunidad. Fue de corazón. Sin protocolo, sin partir de una religión en particular, sin partir nada. Fue a calzón quitado, como decimos acá en Argentina, ¿no? Perfecto. Y ahí entré en un proceso de cambio. Yo a los 10, 15 días no fui más porque la chica no podía estar de novia conmigo a la luz, tenía que ser escondidas. Ah, mira. Y bueno, entonces la dejé, no fui más y volví a lo mismo de siempre, ¿no? A la noche, a las mujeres, a la droga y a lo que cualquier joven promedio de hoy vive, ¿sí? Porque no es algo que es escondido, ¿sí? O tabú hoy, sino que la droga, las mujeres y el alcohol, eso está de lunes a lunes disponible para cualquier joven de 20, 21, 22, 18 años y más joven también. Y empezó a haber un cambio, y era que cuando yo volvía del boliche, volvía del baile, volvía del bar o de donde sea que haya ido, me sentía vacío. Por primera vez fui consciente del vacío. Wow. Antes no me daba cuenta. Antes volvía y volvía como, wow, qué piola esta piba, que esta la otra, y esto, qué nochón, pum, y re manija, ¿no? Y me iba a dormir manija. Con manija, no sé si hay gente de otros países, pero manija es como exaltado, sobresaltado, ¿no? Como Claro. ansioso, así, excitado. Y de repente, en los mismos estados de droga y alcohol, volvía vacío, angustiado. Generalmente la angustia venía el otro día cuando me levantaba, ahora la angustia era instantánea. Cuando terminaba el ruido del boliche, y digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué esto no me llena más? No entendía qué me pasaba, ¿viste? Y me frustraba peor. Llegaron las Pascuas del año, o sea, yo hice esa oración en diciembre del 2010, y en abril del 2011, o sea, eso fue el tiempo que estuve, digamos, de vuelta en el baile, digamos. Claro. Enero, febrero, marzo, 4 meses. Y en abril, para las Pascuas, me sentí un arrepentimiento. Ajá. O sea, conceptos que yo no tenía claros. Ni nadie me dijo cómo se sentían, ni nada, los empecé a sentir. Arrepentimiento. Constricción de espíritu.
Y me empecé a sentir así. Y agarré y volví a la iglesia. Volví a la iglesia, traté de insertarme de vuelta en esa iglesia, no pude, y después de un proceso fui a otra, ¿sí? Y ahí me empecé a establecer a partir del 2011, 2012, 2013, para más o menos en el 2015 ya llegar a fines del 2014 llegar a la casa ministerial, a la iglesia en donde yo congrego y trabajo actualmente. Ajá. O sea, ya hace 6 años. Y todo ese proceso fue muy difícil, fue muy complejo, fue de mucho proceso porque Dios tenía que arrancar cosas que estaban enraizadas muy profundamente en quién yo era y tuvo que hacerme de vuelta, en síntesis, ¿no? El coaching llegó en el 2013, es decir, ya a 2 añitos de haber más o menos encarado, ¿no?, el camino. Y el coaching llega a mi vida como una herramienta, porque yo no sabía qué hacer. Había intentado con la medicina, había intentado con trabajo social, había intentado con esto, con lo otro, y no se daba, ¿viste? Traductorado público. Entonces, Pero, me a meto ver, en coaching. Germán, Sí, sí. te pregunto, ¿no? Porque en realidad Sí, puede sí. ser que haya gente que yo también digo, soy coach, pero puede que haya gente en la audiencia que no sepa qué es. En Bien. breve, ¿qué es el coaching? Así le explicamos a la gente. El coaching, la palabra coach significa entrenador en inglés. Es una palabra de uso común. Es como cuando nosotros hablamos de director técnico acá en Argentina. Argentina, el DT de Boca o el director técnico de, qué sé yo, del PSG. Bueno, Sí, podría haber sido de River eso también, es pero bueno, sí. o sí, bueno, de River, de River Plate también ahí. Creo que mi lenguaje está refractando una ideología detrás, Ah, mira como vos. siempre digo. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es un coach, un entrenador. Ahora, en términos técnicos, el entrenador, ¿qué hace? Perfecciona a los jugadores, es decir, los pone en el lugar donde mejor rinden, les enseña cómo rendir mejor en ese puesto en el que están acostumbrados. Si tienen que cambiarlo de puesto, les enseña cómo jugar en otro lugar, les enseña a mirar la cancha desde esta perspectiva, desde la otra, pases, a mejorar sus capacidades, sus habilidades, los entrena. Bien, eso es un coach, Bien. en términos técnicos. Ahora, cuando lo llevamos a la disciplina del coaching, es lo mismo. ¿Sí? Es una persona que lo que va a hacer es extraer ese aceite tan precioso como de la oliva, sacar ese potencial, destrabarte, ayudarte a mejorar, ayudarte a jugar mejor en la posición en la que estás, hacerte entender que capaz que tenés que cambiar de posición. Está bueno porque no llega a ser una terapia, no es una terapia como la psicología, pero sí es un espacio terapéutico. Es decir, es un lugar, esa sala del coach, es un lugar donde vos te vas a ir a sentar y te vas a poder reconocer, vas a poder conocerte, vas a poder adquirir herramientas que ya tenés y vas a poder aprender a usarlas, a perfeccionarlas para ser la mejor versión de vos mismo. Eso es un coach. Buenísimo. Sintéticamente. Sintéticamente y se aplica un montón de áreas, ¿no? Ya puede ser que esto sea en tu familia, en tu trabajo, en, no sé, en tu estar siendo en un montón de lugares, ¿no? No se aplica Tal solamente a una empresa. Y sobre esto, bueno, vos decidís estudiar esto y adquirir las herramientas, ¿verdad? Tal cual. 2013, coaching ontológico y programación neurolingüística. Ajá. Suena medio estrambólico, ¿no? Medio raro. El coaching ontológico tiene que ver con la esencia del ser humano, que es el lenguaje. Cuando hablamos de la ontología de algo, hablamos de la esencia de algo. Uh-huh. Cuando hablamos del coaching ontológico, hablamos de la esencia de un ser humano. Es decir, el coach va a entrar a trabajar la esencia, ¿sí?, del ser humano, que es el lenguaje. Bien. Desde el punto de vista del coach es el lenguaje. Entonces, vamos a ver ahí, a través del lenguaje, el coach va a llevarte a vos a que te veas, a que reflexiones, a que te repreguntes, a que recursives sobre tu lenguaje, es decir, a que veas cómo hablas, escuches cómo hablas, por qué hablas como hablas, para qué hablas como hablas. Y ahí aparecen una suerte de millones de caminos y de bifurcaciones. Y, perdón, no tiene nada místico, sí. No es que te pone en contacto con alguna energía extraterrestre de Saturno que te va a dar el poder de Grayskull, nada que ver. No, pero sí es verdad
que hay una tendencia en el 70% de las escuelas de coaching a meter mindfulness, a meter yoga, a meter stretching vibracional, qué sé yo, cosas raras. Sí, sí, eso es verdad, hay que aceptarlo. Hay muchas escuelas que lo meten, como que lo meten. Pero que haya muchas escuelas que lo metan no quiere decir que todo el coaching es así. En su naturalia, desde el principio el coaching no es así, no tiene nada que ver con eso. Ahora, como es una disciplina que tiene que ver mucho con la introspección, con la reflexión, con mirar hacia adentro, va bien con todas esas disciplinas energéticas de la nueva era. Digo así entre comillas, ¿no? Bueno, y los que no me están viendo no ven las comillas, capaz si no me ves, pero estoy haciendo comillas. Va bien entre comillas. ¿Qué quiero decir? Que es un agregado predicacional, ¿sí? Que quieren meterte la nueva era. Ahora, yo no practico esas cosas y no quiere decir que no sea coach, ¿no? Perfecto. No tiene nada que ver. Y vos decidís entonces adquirir estas herramientas en un momento que había varias cosas, ¿no? Creo que nombraste la medicina, había como varias cosas. Y vos hice el ingreso a medicina, tal cual. Y vos seguís por este camino. Y lo decidís aplicar en comunicación. ¿Qué importancia tiene para vos, más allá que hemos dicho que la atraviesa la Biblia de lado a lado, el que está escuchando y no conoce tanto? ¿Por qué debería darle valor a la comunicación? Bueno, eso es una pregunta recontra amplia, ¿no? Uh-huh. Voy a tratar de ser sintético. Explicando cómo es el proceso del ser humano desde que nace, cómo hace el ser humano para crecer, para madurar. Y ahí vamos a ver la importancia que tiene. ¿Bien? Bien. Cuando nosotros nacemos, no sabemos hablar, ¿no? Generalmente no sabemos hablar. Bien. Entonces, vos empezás a comer, a mamar de tu mamá, después, si no puede tu mamá darte el pecho, alguna leche nutritiva especial, creces, empezás a comer papilla, después comes otras cosas más duras, empezás a gatear, empezás a hacer ruidos, ¿no? Modulativos, ¿no? Como un bebé. Y de repente ya mamá y papá empiezan a pelearse a ver qué decís primero, ¿no? Si papá o si mamá, ¿bien? Y de repente decís papá, mamá, bueno. Y después decís caca, ¿no? O pis. Claro. Y después decís upa. Y después decís, bueno. Y vas adquiriendo lenguaje, símbolos, en realidad, símbolos, ¿no? Signos. Porque el lenguaje lo tenés, vos fíjate que las mamás saben si el bebé tiene hambre, si el bebé llora porque le duele la panza, si el bebé llora porque tiene sueño, saben, ¿no? Las mamás, ¿viste? ¿Por qué? Porque hay un lenguaje. El niño tiene un lenguaje, ¿sí? Ahora, ese lenguaje se empieza a desarrollar. Se empieza a desarrollar. Si el niño no sería estimulado en el desarrollo del lenguaje, no escucharía a otros hablar y no se lo estimularía para hablar, el niño comenzaría a sufrir daños cognitivos, comenzaría a retrasarse en su maduración y tendría un retraso madurativo eventualmente. ¿Qué quiere decir un retraso madurativo? ¿Simplemente que va a hablar después? No, que va a tener un retraso madurativo, que va a tener dificultades para aprender, que va a tener dificultades para enseñar, que va a tener dificultades para comunicarse, va a tener dificultades emocionales. ¿Por qué? Porque no se lo estimuló en el lenguaje. ¿Y qué tiene que ver el lenguaje con todo lo otro? Tiene que ver porque la manera en la que el ser humano amplía los espectros de su conciencia, de su cognición, de su capacidad cognitiva, de su pensamiento, de su raciocinio, es a través de lo lingüístico. El ser humano es lingüístico y es social. Si vos le quitás la sociabilización al ser humano, su mente se degenera, comienza a perder la gordura. Y si vos al ser humano le sacás lo lingüístico, no madura. Entonces, si yo tengo que decirte por qué el lenguaje, por qué la comunicación es importante, porque así como desde pequeñitos, nuestro lenguaje es la herramienta que tenemos para ampliar nuestro mundo, yo voy aprendiendo
botella, vaso, cuchara, perro, gato, y después mi razón es la que puede generar coherencia, ¿sí? Y une los conceptos y los relaciona. Pero yo primero necesito haberlo nombrado, saber cómo se llama, tener un lenguaje, comunicar. A partir de ahí la razón se desarrolla. Si yo no comunico, no menciono, no se desarrolla nada. Es por eso que la primera tarea de Adam, cuando Dios lo crea, ¿cuál es? Ponerle nombre a los animales. No es una metáfora linda, una historia, sino que es un proceso real del ser humano, que Dios, como nos creó, lo primero que hace con Adam es, bueno, Adam, vení. Vas a ponerle nombrecito a los animalitos. Mira, esto es un zorrito. Decí conmigo, zorro. Zorro. Bien, Adam. Acá tenés una zarigüeya. Esto es zarigüeya. Zarigüeya. Muy bien, Adam. Bueno, ahora, Eva, vos ahora. Esto es un ratón. Ratón. Muy bien. Y ahí la mente comienza a funcionar. ¿Sí? Es un punto de partida madurativo lo que vemos ahí en Génesis. No es una historia. Claro. Entonces, así como en el principio de nuestra vida es importante, si no tenemos la comunicación en la primaria, no podemos aprender. Si no tenemos la comunicación en la secundaria, no podemos relacionarnos. No podemos vivir ese proceso madurativo de la niñez a la adultez. Si no lo tenemos de grande, no podemos trabajar, no podemos enseñar, no podemos relacionarnos laboralmente. O sea que la comunicación nos atraviesa en todo sentido, en todas las áreas, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es llamativo que es una de las áreas menos trabajadas de los seres humanos. Uh-huh. Porque la comunicación la damos por sentado. Como que el único momento de preparación comunicacional es cuando somos chiquitos que papá y mamá nos enseñan a hablar. Después como que se va desarrollando sola la comunicación, por inercia. Como si fuera algo más pasivo. Sí, pero no hay ningún espacio intencional en donde vos entres, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu adultez, en donde vos entres y te preparen en la comunicación, te enseñen por qué hablas como hablas, para qué hablas como hablas, qué atributos, qué facultades tenés con el habla. Nadie te enseña eso, a menos que te metas en un espacio de educación tal como el coaching, como el counseling, como alguna disciplina de la comunicación, de inteligencia emocional, de psicología. Si no estudias eso, te vas a morir sin un espacio de maduración comunicacional. Claro. Bien, y entonces vos decís que ahora como que las empresas han tomado conciencia de todo esto, y es una de las cosas que a mí siempre me sirven como alerta, ¿no? Cuando una empresa está valorando algo, es ahí donde hay que poner el ojo también, porque ellos necesitan ser productivos, necesitan vender, necesitan prosperar. Y hay ámbitos donde a veces no se le da bolilla, es como diciendo, bueno, pero a ver, yo me dedico a un trabajo escolar y los niños no son producto. Y en realidad creo que son buenos indicadores de que el lenguaje, aún en los adultos y en las relaciones, cobra una importancia primordial, ¿no es cierto? Tal cual. Las grandes empresas son las que están más interesadas en escuchar y en hablar con vos. Porque encuentran en el otro y en lo que tiene para decir un camino de perfeccionamiento, de mejora continua. Sí, como yo siempre doy estos ejemplos, o sea, desde la disciplina de mi expertise, vos terminás de hablar por WhatsApp, ¿sí? Por una videollamada y cortás, y WhatsApp te pone un mensaje ahí ineludible que dice, ¿qué te pareció la calidad de esta videollamada? Uh-huh. Y 5 estrellas. Nosotros eso lo damos como algo común, lo vemos todo el tiempo y lo normalizamos. ¿Pero qué es eso? Eso es WhatsApp preguntándote a vos. ¿Qué decís? Eso es comunicación pura. Y no le basta solamente con las 5 estrellas, sino que cada tanto te tira otro cartel que dice, ¿no te gustaría darnos una reseña? Y te pone, antes te redireccionaba a la App Store o a la Play Store y tenías que poner la reseña ahí, era como engorroso porque te ibas a otro lado, entonces la gente no lo hacía. Y dijeron, no podemos perdernos las opiniones y lo que la gente piensa solo porque los redireccionamos a otra pantalla. Pongámosles para que pongan la reseña en el mismo lugar en donde aparece el cartel. Entonces ahora te aparece la reseña y puedes ponerla ahí en el momento, no te tenés que ir a otro lado. O sea, incluso perfeccionan los espacios de diálogo. Increíble. Entonces,
Doy un ejemplo, WhatsApp, pero todas las empresas grandes buscan saber hablar con vos, dialogar de la manera que pueden, ¿no? Imagínate que si las bestias del mundo, Google, Apple, qué sé yo, Android, iOS, todas las grandes empresas del mundo, IBM, Microsoft, se juegan, ponen plata para generar ingenierías para llegar a vos y que vos les hables. Claro. Nosotros pasamos la vida sin que nos importe mucho. Y ahí puede llegar a estar la clave de por qué fracasamos mucho. Ajá. ¿Cómo sería eso? Cuando nosotros no somos inteligentes, comunicacionalmente hablando, perdemos oportunidades, quebramos relaciones, tiramos con la mano izquierda lo que construimos con la derecha, Claro. perdemos puestos, posibilidades, arruinamos nuestras familias, arruinamos a nuestros hijos, lastimamos a nuestros padres. Todo a través de la comunicación. Una palabra en un niño lo arruinó para siempre. O lo fortaleció toda su vida. Una palabra a un papá lo puede matar. Le puede sacar las ganas de seguir brindándote su apoyo. Fíjate que la escritura dice, el hijo necio es dolor de su madre, vergüenza de su padre. ¿Cuántos padres perdieron las ganas de seguir apostando por sus hijos, si bien los aman y todo, las ganas de brindarles todo, no la tienen más por cómo le hablan, por cómo los tratan? Obviamente esos padres van a seguir dándolo todo por sus hijos cuando necesite algo van a estar ahí. Claro. Pero ya no le brindan el apoyo financiero, ya no van a estar a las 2 de la mañana, ya apagan el celular a la madrugada. Empiezan a haber comportamientos que antes no habían porque los hijos le hablan mal a sus padres, los tratan mal cuando ya son adolescentes o más grandes. Las relaciones se destruyen por lo que hablamos. Entonces, esto no está ajeno a la Biblia. Esto está claro en la Biblia. En la boca está el poder de la vida y de la muerte. Después también en Santiago dice, en Judas o en Santiago no recuerdo, dice que el que gobierna la lengua es como el timón de un barco. Uh-huh. Es pequeña, pero gobierna todo el timón es pequeño, pero gobierna todo el navío. Así es la lengua. Pequeña, pero maneja todo el cuerpo. La lengua es la rueda que inflama la creación, dice. O sea, es grave el poder que tiene nuestro sistema fónico, ¿no? Y acá es donde quiero meter así como algo que yo pienso, que creo que es así. Se terminó la época en la que la iglesia odia la ciencia, en la que la iglesia odia al científico, al hombre que estudia, al que se perfecciona, porque piensa que la ciencia hace menguar la fe. Todo lo contrario. El 70% de los premios Nobel de ciencia son de hombres y mujeres llenos de Biblia. Llenos de Biblia. Si vos ves quiénes ganaron los premios Nobel de ciencia, el 70% eran hombres y mujeres de fe cristiana que le dieron gloria a Dios cuando recibieron el premio. El padre de la fe, el padre de la ciencia, Sir Isaac Newton, cristiano, rebelde, fuerte, cristiano vigoroso, decía, bebe un sorbo del vaso de la ciencia y te volverás ateo. Bebe del vaso de la ciencia hasta el fondo y te encontrarás con Dios. Entonces, la ciencia busca la verdad. ¿Qué le va a pasar tarde o temprano? ¿Con quién se va a encontrar? Con el Eterno y con su palabra, que es la verdad. Entonces, mucho tiempo se alejó. Este es el hombre y Dios, imagínate, ¿no? Este es el hombre y este es Dios. El hombre busca otro camino, profundiza, desarrolla, teoriza, se aleja, desarrolla, teoriza, y pasan siglos y siglos, y de repente se acerca a la verdad. Se acerca a la verdad. Ah, ¿y dónde está? ¿Dónde se encontró ahora? En lo que la Biblia decía desde siempre. La suma de su palabra es verdad. Entonces, yo creo que se terminó ese tiempo en donde la ciencia es como el del diablo, ¿no? Todo lo contrario. Uh-huh. Daniel profetiza que en los últimos tiempos se van a levantar los entendidos y van a brillar como estrellas en el firmamento.
Y la palabra que usa ahí es sakal y significa profesionales o personas que han adquirido conocimiento a fuerza de estudio. Entonces es un rol importante el de aquellos que quieren perfeccionarse, que quieren mejorar, que quieren estudiar. Y no hablo de descartar la Biblia porque la Biblia es fundamental, primaria e innegociable. ¿Qué quiere decir? Que eso está en tu intimidad y en tu seno más íntimo y no lo puedes negociar. Eso ya está fuera de discusión a esta altura. Ahora, si yo negocio lo otro, es ahí en donde me estanco. Es ahí en donde me estanco. Entonces, creo que si vos me preguntás, bueno, hablamos del coaching, hablamos de la comunicación y demás. Si vos me preguntás qué es lo más importante de todo este proceso, lo más importante de todo este proceso es que yo me ocupé de conocer las Escrituras. Fui intencional con las Escrituras. Fui intencional en mi relación con Dios y en conocer a Jesús por las Escrituras, con el Espíritu Santo. Y fui intencional en capacitarme profesionalmente. Esa combinación fue letal. Fue la que me abrió camino, fue la que me posicionó, fue la que me... ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 palitos adentro de la cabeza nada más, ¿no? Imagínate, 2 palitos, el espíritu solamente puede trabajar con esos 2 palitos. Los va a poner así, 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 me va a ir enseñando cosas con esos 2 palitos. Todas las posiciones de los palitos. Ahora, si yo tengo 10 palitos en la cabeza, estamos hablando de otra cosa. Tal cual. El Espíritu Santo va a usar 10 palitos para enseñarme cosas. Me va a enseñar así, me va a enseñar así, me va a enseñar así, 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 así. ¿Qué quiero decir? Que mientras yo más adquiero a fuerza de estudio, sin negociar mi intimidad, sin negociar mi relación con las Escrituras, sin negociar nada de eso, el Eterno comienza a revelar más profundidad, más cosas. Tiene más materia con la que trabajar conmigo para que yo asocie, ¿viste? Y esto me pasó con la comunicación. Yo no negocié las Escrituras y cuando me metí en la comunicación empecé a ver a Dios en todo. Ah, pero esto es lo que dice Dios. Ah, pero esto es lo que dice Santiago. Ah, pero esto es lo que dice en Éxodo. Ah, pero esto es lo que dice Jeremías. Ah, pero esto es lo que dice Isaías. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de lo que yo te digo. La ciencia revela a Dios al fin. La ciencia termina revelando a Dios. Hay un libro que es de Anthony Flew, que se conocía como el ateo más conocido de los últimos tiempos. Anthony Flew, se escribe con W. Uh-huh. Y sabés que escribió un libro que se llama ¿Cómo el ateo más conocido se volvió cristiano? ¿Sabés cómo? Investigando y estudiando. Hablando con científicos. Se dio cuenta que la Biblia es real, que es verdadera. Que no había manera de que no haya Dios, siendo que alguien escribió hace 3000 años algo que la ciencia entendió en el siglo XXI. No hay manera. Y le explotó el cerebro y se convirtió en Jesús. Entonces, esto viene a colación de que vos decías, ¿no? Que hay personas que no creen en el coaching, que lo ven mal, qué sé yo. Bueno, chantas hay en todos lados. Eso no nos vamos a librar. Chantas hay arriba del púlpito con la Biblia abajo del brazo. Chantas hay adentro de la Iglesia Católica con el hábito. Chantas hay adentro de los hospitales. Chantas hay en el gobierno. Chantas hay adentro de la televisión, del cine. Chantas hay por todos lados. Es decir, gente que miente, ¿no? Chanta, por si lo ve alguien de otro lugar. Claro, una persona mentirosa o falsa. Claro, que te da gato por liebre, ¿no? Que es falso. Falso. Eso hay en todos lados. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que descartar las cosas. Eso sería ignorante, sería... Imagínate si Dios nos hubiese descartado porque... No, estos son un montón de chantas. Nos descarta todo, ¿no? Estamos en el horno. No. Él tiene esa naturaleza de encargarse a ver si hay un justo, primero. ¿No? Y si encuentra un justo, listo, hay otra oportunidad. Así fue la historia siempre. Noé, Abraham, cuando tenía que destruir Sodoma, le dice, no lo hagas. Si hay un justo, ¿no? Y estaba el justo. Y no había ninguno. Dice, bueno, lo salvó a Lot, ¿no? Entonces, no tengamos esa naturaleza de decir, no, esto... No.
investiguemos, profundicemos primero, veamos, y después podemos dar un veredicto, pero la ciencia y Dios son una bomba, una herramienta para los últimos tiempos que yo estoy seguro que va a explotar en cualquier momento. Brother, me quedaría hablando una hora más por lo menos, porque sos una persona inteligente, sos una persona leída, pero hay algo que puede ser que la gente no sepa, yo lo sé. Sos una persona que conoce mucho tanto de la palabra y en profundidad la palabra, incluso términos en el original, esta capacidad que tenés para encontrar versículos, para memorizarlos, y aún dentro de tus disciplinas, ¿no? Las diversas disciplinas que estudiaste y que estás estudiando. Pero hay mucha gente que tal vez no sepa, y eso me gustaría que me lo cuentes en este ratito, ya llevamos 40 minutos de entrevista, para que te conozca la gloria de Dios en este sentido. Hubo un momento donde esto no fue así, donde tu capacidad memorística quedó afectada, y hay gente que puede ser que no lo crea por lo que escuchó hasta ahora. Contanos un poco eso en este ratito que nos queda. Sí, tal cual. A los 17, como había mencionado, no estaba en mi mejor momento, estaba en mi peor momento. Y tenía un cóctel químico encima. Yo, como estaba medicado por psiquiatra, con antidepresivos, un desbipolarizante, creo que se llama, Ajá. y pastillas para dormir, es decir, yo tomaba 3 pastillas por día, un antidepresivo, un desbipolarizante y un ansiolítico que era clonazepam, que es conocido, ¿no? Y al margen de eso, yo salía, tomaba muchísimo alcohol y consumía cocaína, ¿sí? Entonces, esto generaba que mi cerebro esté en un cortocircuito constante, ¿cierto? Esto generaba que yo durmiera y en esos periodos de hibernación, decía yo, de 15 horas que estaba acostado, veía colores, ruidos, sonidos, como una interferencia, ¿viste? Me acuerdo que yo soñaba como un ruido así como de la tele cuando, ¿te acordás antes que se cortaba había el que cable. sintonizar? Sí. Sí, o la radio, ¿viste? Que había que sintonizarla, bueno, Sí. así. Y colores, cosas, ¿viste? Todo un desbalance, una destrucción bárbara. Me pasaba que iba al boliche y volvía a mi casa y me dormía, y cuando me despertaba no me acordaba qué había hecho la noche anterior. Pero nada. O sea, recordar hasta las 10 de la noche que llegaba al lugar, 11 de la noche, y después no recordar qué pasó en el medio. Wow. Y tener que llamar a mis amigos y preguntarles qué onda ayer, sin que se den cuenta, trataba, ¿viste? Che, ¿qué onda ayer? ¿Cómo estuvo? ¿Qué hice? Y ya después no sabía cómo preguntar y le decía, che, pero ¿sabes qué? No me acuerdo de nada, che. No me acuerdo de nada. ¿Qué hice? ¿Estaba normal yo? Sí, re normal, como siempre. Pero mi cerebro como que paraba de grabar, Claro, ¿viste? mirá, claro, una desconexión total. Sí, sí. Entonces, eso me pasó varias veces, de ir también a jugar al fútbol o ir a hacer algún deporte y estar, y después volver a casa y no acordarme cómo jugué, qué hice, con quién jugué, cuál era mi equipo, ¿no? ¿Cuál era tu O equipo? sea, Wow. sí, 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 sí. Y bueno, yo estaba mal nivel salir del boliche y subirme al tren a las 7 de la mañana porque quería ir a otro lado solo. Ni sabía a dónde, ¿no? Varias veces casi me caigo del tren, y me metía en el furgón y fumaba marihuana con la gente del furgón del tren. Los que son argentinos saben a lo que me refiero, y los que no, bueno, el furgón es donde van las bicis y ahí se juntan todos y fuman marihuana de la más barata y horrible, y ahí yo me metía a las 8 de la mañana con los que iban a trabajar a fumar ahí. O sea, estaba mal, ¿sí? Y cuando entro en el proceso de conocer a Jesús y demás, no fue que de repente estuve bien, todo cambió, mi vida estuvo genial, no tuve más problemas. No, nada que ver. Sí, siguieron los problemas, siguieron las luchas, pero yo tenía fuerza, que no tenía antes. Claro. ¿Para qué? Para decidir. No quiere decir que nunca más me drogué, ni nunca más fumé, ni nunca más tomé, porque sería una mentira, sino que tuve recaídas, pero salí. No necesité más el psiquiatra, no necesité más las pastillas, no necesité más la droga, no necesité más nada. Y del 2010 al 2013, 14, yo era otra persona. Yo ya no hacía más nada de eso. Y
lo más importante fue que yo traté de hacer la introducción a medicina en la Universidad del Salvador, acá en Capital Federal, y no podía memorizar nada. Leía los textos, no sé, bioética médica, y no, tenía que volver a leer, y volver a leer, y volver a leer, y no podía entender. Siendo que siempre fui mejor promedio en la primaria, mejor promedio en la mitad de la secundaria. No podía entender. Había sufrido daños cognitivos por la droga, por la combinación de drogas y alcohol, claro, y narcóticos, ¿no? Y esto era muy fuerte porque me pasaba hasta que no me acordaba los nombres de las personas. De mi mamá. Che, ¿cómo se llama tu mamá? Buscando, cargando. No, sí, tal cual. Nada. No podía acordar. Obviamente esto me generaba vergüenza, que no me acordaba en ese momento el nombre de mi mamá, y tenía que cambiar de tema, salir jugando para otro lado. Y dolor, angustia, porque la regeneración neuronal tarda muchos años, ¿sí? Y a veces no pasa. Y yo era muy joven, tenía 20 años, ¿sí? Traté de hacer traductorado público, me pasó lo mismo, lo tuve que dejar. Traté de hacer trabajo social y lo tuve que dejar. Entonces hasta el 2012 yo estaba así. 3 años. Con el cerebro arruinado. Y llegó el día en el que no pude más y nunca se me había ocurrido pedirle a Dios al respecto. Entonces iba manejando, recuerdo, estaba por la calle Paraná, que es la calle del Unicenter, acá en Martínez, en zona norte. Había pasado el Unicenter, era de noche, estaba yendo a la casa de un amigo que vive en La Lucila, a 20 cuadras del río más o menos. Iba por Paraná manejando y freno en Paraná y Fleming. O sea, imagínate lo fuerte que fue esa oración, que me acuerdo todo esto del 2012, ¿no? Freno en Paraná y Fleming, que hay un semáforo, y no había autos, nada, eran como las 10 de la noche, y me traté de acordar algo, viste que uno va pensando. Claro. Me traté de acordar algo, de hacía un momento, de hacía un rato, no lo podía encontrar en mi mente, no lo podía encontrar, y no me acordaba. Y ya fue como esa la gota que rebalsó el vaso, y yo empecé a llorar, de desesperación, de miedo, viste, de angustia. Y ahí elevé una oración tan profunda y tan a calzón quitado como esa del 2010 en ese lugar, en esa iglesia pentecostal. Sí, que son las mejores y oraciones. Dije, Dios, no puede estar mi mente así. Vos sos Dios. Restaurá mi mente. Saná mi mente. Curá mi mente. No sé cómo, no sé si lo puedes hacer o no. Yo todavía no conocía mucho de nada, de la Biblia, ni nada de eso. Ay, Jesús, por favor, le dije. Y lloraba. Bueno, así fue. Él lo hizo. Y hoy soy casi licenciado, coach, doy cursos de comunicación asertiva, tengo una columna en la radio Mitre Ushuaia. Dios regenera todo. Y no lo hizo en muchos años, lo hizo en uno, porque el año que siguió yo ya estaba estudiando coaching, ya estaba laburando, ¿sí? Ya estaba por entrar en relaciones públicas. Entonces, Él lo hace. Yo nunca tuve, más ni un atisbo de olvido, de laguna mental, de nada de esas cosas. Nunca más fui a la droga, nunca más fui al cigarro, nunca más fui al alcohol, nunca más nada. Puedo tomar una copa de vino con la cena, no pasa nada. O sea, realmente Dios me liberó, me restauró, me sanó, me reconstruyó, me hizo otra persona nueva que tiene que ver ahora con su propósito. O sea, yo tengo que ver con mi propósito. Antes tenía que ver con otro propósito, destructivo. Claro. Pero hoy me encuentro conectado con un destino profético que sé que está escrito desde la eternidad para mí, y que si, alguien que vaya a escuchar esto
cree que está girando en el mismo lugar hace muchos años, te digo de parte del Eterno que Él no tiene esa intención para vos, sino que Él quiere romper lo cíclico, lo que viene de tus ancestros, lo que viene de tus padres, lo que te pasó en la niñez, lo que te pasó incluso en la adolescencia, lo que te pasó hace poco, la traición de tu esposo, de tu esposa, lo que te hicieron tus hijos, lo que te hicieron tus hermanos, el abuso del hermano de la iglesia, el abuso del pastor. Dios quiere meter la mano en vos y poder realmente hacer las cosas nuevas. Su naturaleza no es parchar, sino que su naturaleza es hacer las cosas nuevas. Y tenemos libre acceso y oportunidades ilimitadas para poder acceder a nuestro destino, que está en el Mesías, está en Jesús. Entonces yo te animo a que puedas realmente hacer una oración súper, súper sincera. No con, oh, Padre eterno. No. Hey, estoy así. Vos sos mi papá, conocelo como papá, no lo conozcas como Señor, como Dios eterno, conocelo como papá, como Abba, que su paternidad pueda entrar en toda tu vida, en todas tus partes, para que su paternidad pueda hacerte hijo, y cuando sos hijo, todo está listo, todo está presto, todo está servido. ¿Bien? Y por último, me gustaría decirte que Dios te ama un montón, que Él puede hacer de vos algo bueno. Él puede hacer de vos algo bueno, de verdad puede hacer algo bueno. Si pudo hacer algo bueno con mí, un adolescente que sufrió bullying, que le hicieron pedazos, que estaba perdido en la droga, que estaba medicado, era un estereotipo del joven adolescente de hoy en día. Y Dios me arrancó, sin ningún antecedente de cristiano en su familia. Dios me arrancó, me dio una esposa hermosa, me dio una familia, me dio trabajo, me dio una carrera, me dio posibilidades. Él lo puede hacer con vos. Solamente tenés que ser sincero y genuino con Él, y el resto de las cosas van a venir. Gracias, brother. ¿Cómo te sentiste la entrevista? Así nos vamos despidiendo. Bien, amigo. Súper bien, súper contento. Súper contento. Gracias, Gonza, por el espacio. Bueno, gracias a vos por recibirnos, Germán. Yo también la pasé muy bien y creo que nos regalaste un montón de cosas personales. Te bancaste las preguntas también porque te exigí bastante. Así que me voy lleno de aprendizaje y de alegría por haberte podido no solo conocer, sino entrevistar. Gracias, Gonza. Un placer enorme y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, brother. Bueno, por nuestra parte, como digo siempre, como vinimos nos vamos. Gracias por haber estado del otro lado. Ahí está el equipo de Conectate. Lo vamos viendo y por acá abajo te voy dejando, ya debe estar, el link para que vayas a ver a Chris también, que fue quien lo desafió. Dios te bendiga, muy buen fin de semana y que Dios te siga transformando. Nos vemos.